Bienvenidos aquí a mi cátedra. Continuando con este problema, a continuación vamos a deducir directamente de manera instantánea cuál es el reactivo en exceso. Evidentemente, si el oxígeno es el reactivo limitante, el sulfuro de zinc es el reactivo en exceso. Ahora nos piden determinar la cantidad en kilogramos que no reacciona de ese reactivo en exceso. Por lo tanto, vamos a proceder a continuación a seguir completando nuestra tabla. Tenemos la tabla con los datos iniciales. Importante entonces, proceder de la siguiente manera. Una vez que se determina cuál es el reactivo limitante, lo primero que deben ustedes tener en consideración es que al saber cuál es el reactivo limitante, ustedes ya tienen claro que él es el que se consumirá completamente en la reacción. Por lo tanto, al momento de empezar a completar la fila de al medio, el primer dato que uno coloca es el reactivo limitante, porque él se consume completamente. Por eso va antecedido además de un signo menos. Es decir, además de ser la misma cantidad inicial, como es la cantidad que se va a consumir completamente, debe ir antecedido de un signo menos. Esa cantidad de moles es la que se va a consumir completamente y por lo tanto, en la fila de moles finales, la cantidad de reactivo limitante siempre tiene que reducirse a cero. Recuerden, el reactivo limitante es el que determina la máxima cantidad de producto que se puede obtener. La máxima cantidad de producto que se puede obtener teóricamente en una reacción química. Y la otra definición de reactivo limitante es aquel que se consume completamente en la reacción. Es decir, al final de la reacción no sobra nada de reactivo limitante. Todo se reduce a cero. Perfecto. Ahora vamos a responder cuánta es la cantidad de reactivo en exceso que no reacciona. Fíjense ahora nos concentramos en el reactivo en exceso. Observando la ecuación química, vemos que la proporción molar entre los reactantes es 2:3. Y en general, la proporción molar entre los componentes de la ecuación química es 2:3, S2:2. Eso significa que por una determinada cantidad de oxígeno que se consuma, se va a consumir una cantidad de sulfuro de zinc en las proporciones 3:2 respectivamente. Por lo tanto, podemos asumir que la cantidad de sulfuro de zinc que se va a consumir va a ser una cantidad proporcional a, a la cantidad indicada por la ecuación química. Desde luego, la relación entre sulfuro de zinc y oxígeno es 2:3. Por lo tanto, la cantidad de moles que se va a consumir de sulfuro de zinc es menos 2x. Esa es la cantidad que debemos encontrar, 2x. La que se va a producir de óxido de zinc es 2x y la de dióxido de azufre 2x también. Como nos interesa encontrar 2x, encontrando 2x vamos a saber cuánto es lo que se está consumiendo de sulfuro de zinc en mol. Así que dejamos bien claro que 2x en estos momentos corresponderá a la cantidad de moles que reacciona N(R) de sulfuro de zinc. Recuerden que todos los cálculos estequiométricos se realizan con el reactivo limitante. Como ya hemos deducido que el oxígeno es el reactivo limitante de la reacción, con él haremos todos los cálculos. Eso significa que vamos a partir entonces con 140,625 mol de oxígeno y aplicando el factor unitario necesario, lo vamos a transformar en los moles de sulfuro de zinc que se están consumiendo o que se van a consumir en la reacción. ¿Cuál es ese factor unitario? Es aquel que relaciona los moles de sulfuro de zinc con los moles de oxígeno. Y en este caso se escribiría de la siguiente manera. 2 mol de sulfuro de zinc reaccionan con 3 mol de oxígeno. Y si ustedes observan bien, ahora podremos cancelar la unidad mol de oxígeno algebraicamente y nos va a dar lo que esperamos obtener, que son los moles de zinc. Es decir, 140,625 por 2 dividido por 3, eso nos va a dar 93,75 mol de sulfuro de zinc.
Esto corresponde a 2x. Por lo tanto, ahora podremos reemplazar en la tabla estequiométrica la expresión 2x por 93,75. Y lo vamos a hacer donde veamos 2x. Como aquí tenemos 2x en 3 casilleros, podemos inmediatamente ir reemplazando en cada uno de esos puestos el valor que hemos encontrado de 2x. Entonces borramos 2x aquí. Acá. Esto de completar la tabla es opcional. Si a nosotros nos piden cuánto es lo que sobró de sulfuro de zinc, podemos concentrarnos solamente en la columna de sulfuro de zinc y dejar la tabla incompleta. Mientras no nos pregunten nada del óxido de zinc o del dióxido de azufre, simplemente nos podemos concentrar solamente en la columna de sulfuro de zinc. Por lo tanto, vamos a escribir 93,75 mol. Esa es la cantidad de sulfuro de zinc en moles que reacciona. Y por lo tanto, si tenemos 150 mol de sulfuro de zinc al comienzo de la reacción y durante la reacción se consumen 93,75, al final de la reacción los moles finales de sulfuro de zinc van a ser 56,25. Esta es la cantidad que no reaccionó de sulfuro de zinc. Es la cantidad excedente o sobrante. En la pregunta del problema se nos pide la cantidad en kilogramos que no reacciona del reactivo en exceso. No en moles, sino en kilogramos. Por lo tanto, ahora vamos a transformar esos moles de sulfuro de zinc que no reaccionaron en kilogramos. Repito, hemos respondido parcialmente la pregunta B, la cantidad de sulfuro de zinc que no reacciona. Esa cantidad es 56,25 mol. Ahora debemos transformarla en kilogramo para responder finalmente la letra B del ejercicio. Por lo tanto, si queremos masa final de sulfuro de zinc, es decir, la cantidad que sobró después de la reacción, tendremos que hacer lo siguiente. Tomar los 56,25 mol de sulfuro de zinc y multiplicarlo por la masa molar de ese compuesto. Es decir, aplicar el factor unitario correspondiente justamente a la masa molar, que es 97,43 gramos por mol. 97,43 gramos por mol. La unidad mol se cancela, mol partido por mol es 1, y tenemos 56,25 por 97,43. El resultado en gramos, ¿cierto? En gramos es 5.480,4375 gramos. Si lo piden en kilogramos, deberemos entonces aplicar el factor unitario para transformar esos gramos en kilogramos. Eso sería 1 kilogramo dividido por 1000 gramos. ¿Por qué? Porque de esa manera se cancela la unidad de gramos y nos queda todo en kilogramos. Eso equivale simplemente a desplazar la coma 3 lugares a la izquierda. Y obtendremos que el resultado es 5,4804,375 kilogramos. Ahora recordemos que estos moles de sulfuro de zinc, 56,25, provienen de haber multiplicado los 140,625 moles de oxígeno por 2/3, que es el factor unitario que transformaba moles de oxígeno en sulfuro de zinc. Pero recordemos que 140,625 es una cantidad que tenía solo dos cifras significativas. El 1 y el 4, correspondían a cifras significativas. Por lo tanto, el resultado final debiera quedar con dos cifras significativas. Por lo tanto, estos 5,48 kilogramos los debemos redondear a dos cifras significativas. Por lo tanto, de 5,48,
De 5,48043 quedamos simplemente expresando este resultado en 5,5 kilogramos.